5 metros. De la pretemporada, Darío, y el primer gol de la pretemporada. Sí, yo creo que el equipo ha estado muy bien hoy. Comparado con Betxí, esto es un campo grande, hemos podido tener más ocasiones de gol, hemos jugado mucho mejor al fútbol y al final los goles llegan, y si no mío, de otro, no pasa nada. O sea, lo importante es que el equipo ha ganado y nada, un partido de pretemporada más y a seguir. Ya 3 semanas de pretemporada, ¿cómo estás viendo el equipo en estas 3 semanas? Bien, lo que pasa que como siempre, entrenador nuevo también, cosas nuevas, sistemas nuevos, todo nuevo, entonces el equipo tiene que ir adaptándose a eso y bueno, como hemos visto hoy, un partido perdido contra el Betxí, que hemos solucionado el partido muy bien, jugando mucho mejor, pero bueno,
se verá en el vídeo que el equipo ha estado bastante bien. Vale, muy bien. Ahora con uno de los fichajes de esta temporada, el portero Pepe, que ha jugado hoy su segundo partido de la UDE y pues puede contar esta primera victoria de la pretemporada. Sí, contento, lo primero por mi segundo partido aquí. Creo que siempre es bonito debutar en un club de los mejores seguramente la preferente. Y nada, el partido, yo creo que ha estado un partido bonito, un partido donde ellos también han estado a la altura, pero que bueno, poco a poco imponiendo nuestro ritmo, cogiendo las ideas del míster y bueno, y nada, una victoria más y a seguir trabajando. Vale, Pepe, gracias. Gracias, Pepe. Ha finalizado este segundo partido de la pretemporada. Paco, primera victoria en un campo grande ante un rival que ha jugado y ha dejado jugar también. Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos un poco mejor, hemos intentado jugar, aquí teníamos más espacios. Bueno, yo creo que también la calidad de los jugadores hace mucho con los espacios, los chavales. Bueno, están trabajando muy bien, pero también hay que recordar un poco que son un poco de fiestas y la gente está un poco cansada. Hemos tenido problemas por algunos chicos no han venido y entonces la gente lleva mucha carga. 3 goles, pero ocasiones de gol han habido para hacer una goleada un poco más amplia, aunque en este caso el resultado sea anecdótico en lo de menos, pero ocasiones de peligro han habido bastantes. Hombre, nosotros teníamos que dominar, nosotros queremos dominar, así que tenemos que intentar jugar en su campo con la posesión del balón. Y bueno, lo del tema del resultado no es importante, solamente es trabajar y trabajar para llegar bien al primer partido. Entonces, lo de los goles sí que es cierto que es bueno que llegar muchas veces y cuando la gente esté más tranquila, cuando la carga física se vaya asimilando mejor, pues seguramente que entrarán más goles. 3 semanas ya de entrenamiento, Paco. ¿Qué valoración haces tus 3 primeras semanas al frente de la UDE? Pues es muy buena, que hay jugadores muy buenos y que lo único que hace falta es que estemos todos en el mismo barco y que al final seguramente el equipo estará donde se merece. Vale, Paco, muchas gracias. A vosotros.